Mi madre ya está vieja, Valeria. Es fácil de manejar. Solo hay que saber qué botones tocar y ella abre la cartera. Ni siquiera revisa los estados de cuenta. Esa fue la frase. Esa fue la maldita frase que partió mi vida en dos, un martes por la tarde. No fue un grito, no fue una discusión acalorada. Fue un susurro entre risas pronunciado en mi propio jardín a escasos metros de la ventana de mi estudio. Yo, Lucía Montemayor, de 63 años, una mujer que levantó un imperio de bienes raíces de la nada, estaba parada detrás de la cortina de seda, sosteniendo una taza de café que de repente pesaba como plomo. Afuera, junto a la fuente de cantera que él mismo me pidió instalar, mi hijo Mateo hablaba por teléfono con su prometida. Tenía esa sonrisa arrogante que yo misma le había financiado. El aire se me escapó de los pulmones. Miré mis manos. Las arrugas del tiempo temblaban ligeramente, pero no era por la edad. Era por el frío gélido que me subía desde el estómago hasta la garganta. 63 años de vida, 35 años dedicados a criar sola, a un hombre protegiéndolo de las carencias que me dejaron cicatrices trabajando turnos dobles mientras su padre nos abandonaba por una vida más fácil. Creí que había formado a un caballero. Creí que mi amor incondicional sería su mayor herencia. Pero ahí estaba él, mi sangre, mi único hijo, refiriéndose a mí como si yo fuera un cajero automático defectuoso pero sumamente útil. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón, en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Sí, mi amor, ya hablé con ella sobre el dinero, continuó Mateo, riéndose con esa ligereza de quien nunca ha tenido que sudar para pagar una factura. Todo está arreglado. Podemos hacer la boda que siempre soñaste. Reserva el Country Club, la catedral, los catering más exclusivos. Vamos a demostrarle a todo el mundo que los Montemayor sabemos vivir bien. Me recargué contra la pared fría del estudio para no caer. La ironía era un cuchillo oxidado girando en mis entrañas. Hacía apenas 2 horas habíamos terminado una reunión con el licenciado Arturo, mi abogado. En esa sala yo le había dicho claramente a Mateo que aún no tomaba una decisión sobre la herencia en vida, que necesitaba tiempo para pensar. Él me había mirado con ojos comprensivos, asintiendo como el hijo perfecto y devoto. Pura actuación, pura y asquerosa actuación. No te preocupes por los costos, mi vida, le escuché decir, y cada palabra era una piedra más en mi lápida emocional. Mamá tiene 7 tarjetas de crédito a mi nombre. Puedo usar cualquiera. Confía en mí completamente. 7 tarjetas. 7 extensiones de mi propio crédito que yo había abierto durante los años pensando ingenuamente que lo ayudaba a construir su historial financiero, confiando ciegamente en que solo las usaría para emergencias. Le había entregado las llaves de mi sacrificio, y él las estaba usando para financiar los caprichos de una mujer que apenas conocía desde hacía 8 meses. Valeria, esa muchacha de 28 años que siempre venía a mi casa con vestidos de lino impecables y una sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. La misma que me llamaba suegrita con un tono tan dulce que empalagaba mientras escaneaba mis joyas, evaluando subrepticiamente cuánto le tocaría el día de mi funeral. De repente, el teléfono de Mateo sonó de nuevo y realizó otra llamada. Vi cómo cambiaba su postura adoptando ese aire de joven ejecutivo exitoso que le encantaba fingir. Hola, es el salón de eventos Paradise. Quiero reservar para una boda. Sí, para dentro de 6 semanas. No, el dinero no es problema. Tengo 7 tarjetas de crédito con límites altos. 6 semanas. De no tener fecha a planear el evento más caro de la ciudad en cuestión de minutos, todo basado en la arrogante certeza de que mi dinero era su derecho divino. Una lágrima caliente y solitaria rodó por mi mejilla, pero me la limpié con furia. En ese instante, mi mente comenzó a reproducir como una película macabra las últimas emergencias de Mateo. $5,000 hace una semana para un supuesto curso de capacitación en su trabajo. 3,000 el mes anterior para arreglar el motor de su auto. 2,000 antes de eso para ayudar a un amigo que supuestamente estaba en graves problemas. Todo era mentira. Todo había sido para impresionar a Valeria, para mantener la farsa del millonario heredero y sostener un estilo de vida que no le correspondía. Fui una estúpida. Había estado pagando por mi propia humillación, comprando el desprecio de mi propio hijo con cada transferencia bancaria. La tristeza se evaporó en el aire pesado de la tarde. En su lugar, algo oscuro, duro y afilado tomó el control de mi pecho.
Si Mateo creía que podía usar el apellido Montemayor como una tarjeta VIP ilimitada para impresionar a una oportunista, estaba a punto de recibir la lección más brutal de su vida. Me alejé de la ventana en silencio. Caminé hacia mi escritorio de roble, abrí el cajón principal y tomé mi teléfono móvil. Mateo quería jugar al millonario a mis espaldas. Quería presumir una riqueza que no había sudado. Perfecto. Iba a descubrir de la manera más dolorosa posible lo que realmente significa quedarse sin saldo en la vida. El amor de madre es infinito, sí, pero la paciencia de una mujer que se hizo a sí misma tiene un límite muy claro. Marqué el número de la línea directa del banco sintiendo cómo el dolor cedía su lugar a la justicia implacable de una leona traicionada. Bot viet content hem. Tui ching. Bot viet content danoi. El teléfono sonaba en mi oído mientras la musiquita de espera del banco parecía burlarse de mi dolor. Miré a través del cristal de mi estudio. Allá afuera el sol iluminaba el jardín perfecto de nuestra casa en Lomas de Chapultepec y Mateo seguía caminando por el pasto, inflando el pecho como un pavo real orgulloso. 35 años. Esa es la edad de mi hijo. 35 años desde que su padre empacó sus cosas en una maleta barata y nos dejó tirados por una mujer que no le exigía madurar ni pagar cuentas. Yo me quedé sola con un niño de 5 años, una deuda asfixiante en el banco y un nudo de pánico en la garganta. Me tragué el miedo para poder trabajar doble turno, vendiendo propiedades que yo misma no podía pagar, aguantando humillaciones de clientes altaneros solo para comprarle sus malditos tenis de marca. Me arranqué la piel trabajando para que a mi niño no le faltara nada, y el resultado estaba ahí, pavoneándose frente a la fuente. Había criado a un parásito con trajes de diseñador que consideraba mi sudor como su derecho de nacimiento. Esa memoria me asqueó profundamente. Mi mente, ahora fría y calculadora, comenzó a desenterrar todas sus mentiras recientes. Recordé cuando lloró, sí lloró a sus 32 años en este mismo estudio, porque supuestamente el banco le iba a embargar su auto. Mamá, eres mi único apoyo, no dejes que me humillen. Así frente a mis socios me había rogado con la voz quebrada. Fui al banco y pagué la deuda completa, sin hacer una sola pregunta. Ahora me daba cuenta de que la humillación no era perder un coche. La humillación real era tener a un hijo que usaba la culpa materna como un arma blanca para extorsionarme y luego irse a celebrar con sus amigos a Polanco. Fui la patrocinadora oficial de mi propia exclusión en su vida. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde qué ciudad de México nos estás acompañando hoy? Escríbelo en los comentarios. Me encantaría saber quién está aquí conmigo, porque sé muy bien lo que es sentir que tu voz es silenciada en tu propio hogar. Gracias por mantenerse a la espera en la línea platino. ¿En qué le puedo servir, señora Montemayor? La voz de la operadora me sacó bruscamente del trance. Tomé aire. Ya no era la madre tierna y manipulable. Era la empresaria despiadada que estaba a punto de liquidar una pésima inversión. Quiero reportar el bloqueo definitivo y la cancelación inmediata de las 7 tarjetas adicionales que están a nombre de Mateo Montemayor. Todas, sin excepción. La operadora dudó un segundo. El tecleo en su computadora resonó en mi oído antes de que me advirtiera con tono de preocupación que las tarjetas tenían un límite combinado de más de $150,000 y que cancelarlas de golpe rechazaría cualquier transacción en curso. Que se cancelen y se rechacen, ordené tajante. No fue solo apretar un botón o dar una simple instrucción financiera. Fue tomar unas tijeras de acero y cortar de tajo el cordón umbilical de un hombre de 35 años. Un cordón por el que solo fluía mi dinero y del que él chupaba como una sanguijuela insaciable. Cuando la línea quedó muerta, el silencio en mi estudio fue absoluto denso. No sentí miedo. No sentí la ansiedad habitual que me atormentaba cuando pensaba que Mateo podía estar en apuros. Sentí un inmenso, oscuro y delicioso poder. Me dejé caer en el respaldo de mi sillón de cuero y tomé un sorbo de mi café. Estaba completamente frío, pero en ese momento me supo a gloria. Yo había recuperado el timón de mi vida. Unos minutos después, el sonido de la manija me alertó. La puerta de cristal se abrió y Mateo entró frotándose las manos, luciendo esa sonrisa de depredador satisfecho. Llevaba una camisa de lino italiano que irónicamente yo le había pagado, y caminaba con la arrogancia de quien se cree el dueño del mundo. «Mamá, te tengo noticias increíbles»,
dijo dejándose caer en la silla frente a mi escritorio sin pedir permiso, estirando las piernas con total desfachatez. Valeria y yo lo estuvimos pensando. Y dada nuestra conversación de hoy sobre la herencia, decidimos adelantar la fecha de la boda. Será en 6 semanas. Le sostuve la mirada. Busqué en el fondo de sus pupilas alguna pizca de remordimiento, algún destello de amor real, pero solo vi el reflejo ciego de la avaricia. ¿Adelantar la boda?, pregunté, fingiendo una sorpresa dulce e ingenua. Creí que aún estaban haciendo presupuestos, hijo. Es muy pronto. Él soltó una carcajada suave condescendiente, tratándome como a una anciana senil que no comprende cómo funciona la vida de los ricos. Ay, mamá, ya somos adultos y sabemos lo que queremos. Además, con lo generosa que siempre eres, no hay razón para esperar. Todo está bajo control, ya usé las tarjetas para los depósitos urgentes. Usé las tarjetas. Lo dijo con tal naturalidad que casi le escupo en la cara. Para él mi cuenta bancaria era un grifo que nunca se cerraba y yo un simple mueble viejo que firmaba cheques. ¡Qué maravilla, Mateo! Me alegra muchísimo que tomen el control de su futuro, le respondí con una calma sepulcral, sonriendo con los labios, pero con los ojos llenos de hielo. Espero que la hacienda en San Miguel y el banquete sean todo lo que Valeria siempre soñó. Él se levantó, triunfante, se acercó para darme un beso rápido en la frente, el asqueroso beso de Judas, y salió de la habitación, tarareando una melodía, absolutamente convencido de que había ganado el premio mayor. No sabía que detrás de esa puerta que acababa de cerrar su imperio de papel, acababa de arder en llamas. Él creía que tenía un pase de primera clase para la vida que Valeria le exigía, pero no se imaginaba que en menos de 24 horas, cuando intentara pasar esos plásticos en las terminales de los proveedores más exclusivos de México, el príncipe de la familia Montemayor se convertiría en un simple mendigo avergonzado. La verdadera fiesta apenas iba a comenzar, y yo por primera vez tenía el control total de la música. El reloj de pared de caoba marcaba exactamente las 9 de la mañana del viernes. 3 días. Eso fue todo lo que tardó mi mundo en transformarse en un campo de batalla silencioso. Yo estaba sentada en la terraza, disfrutando de mi café de olla, sintiendo el aire fresco de Lomas de Chapultepec acariciar mi rostro cuando mi teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa de cristal. Era Mateo. Al ver su nombre en la pantalla, mi estómago se contrajo por un instante, un reflejo condicionado de 35 años de maternidad incondicional. Pero respiré hondo y contesté. Su voz sonaba diferente, forzadamente casual, pero con un temblor agudo de pánico que no pudo ocultar. Mamá, hay un problema con una de mis tarjetas, me dijo intentando sonar como si hablara de una nimiedad. Creo que hay algún error en el sistema. ¿Podrías llamar al banco? Supe de inmediato dónde estaba. Podía imaginarlo perfectamente, sudando frío en su traje de diseñador frente a algún proveedor de lujo que lo miraba con esa mezcla de lástima y desprecio reservada para los fanfarrones sin fondos. ¿Qué tipo de problema?, le pregunté con Alicia, una voz tan suave y gélida que me sorprendió a mí misma. La rechazaron cuando traté de hacer un pago. Debe ser un error técnico, balbuceó la desesperación, filtrándose por las grietas de su arrogancia. Me quedé en silencio por un par de segundos saboreando el momento. Era una mezcla extraña de tristeza absoluta y una satisfacción oscura. Tristeza porque el niño que alguna vez amamanté me estaba mintiendo en la cara sin el menor pudor. Satisfacción porque por primera vez yo sostenía la guillotina de la verdad y estaba en control. Mateo, pronuncié su nombre lentamente, aplastando cualquier esperanza que tuviera. No hay ningún error en el sistema. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Podía escuchar su respiración acelerada a través del teléfono. ¿Qué quieres decir?, preguntó la voz aguda asustada. Cancelé todas las tarjetas. Las 7, le solté la verdad como un bloque de cemento. Las cancelaste. ¿Por qué harías eso?, gritó. Y ahí fue cuando la máscara del hijo devoto se hizo añicos. Porque no son tuyas, Mateo, le respondí mi voz, cortando el aire como un cuchillo de carnicero. Nunca lo fueron. Su respiración se volvió pesada, errática, como la de un animal acorralado. Ya no era el príncipe de los Montemayor. Era un fraude a punto de ser expuesto. La máscara cayó y escuché su voz real, fría, enojada. Mamá, tienes que reactivar esas tarjetas inmediatamente.
Ya contraté servicios, hice depósitos, la gente está esperando sus pagos, me exigió con una furia autoritaria que me revolvió el estómago. Me reí una risa amarga y seca. Eso no es mi problema, le contesté. Claro que es tu problema. Soy tu hijo. Se supone que me apoyes, rugió a través del auricular. La palabra apoyes se clavó en mi pecho como una estaca ardiente. Durante 35 años, yo había apoyado cada capricho, cada error costoso. Pero apoyar a un hijo es darle alas para volar, no entregarle tu carne para que te devore vivo. Te he apoyado toda tu vida, le contesté sintiendo que mis cuerdas vocales se volvían de acero. Pero apoyo no significa que puedas hacer planes con mi dinero sin consultarme. Es una emergencia familiar. Es mi boda, chilló perdiendo cualquier rastro de dignidad. Tu boda no es mi emergencia, Mateo. Es tu responsabilidad, sentencié, y colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, no por miedo sino por la pura y embriagadora liberación de haberme quitado las cadenas. Durante la siguiente hora, el teléfono no dejó de sonar. Las llamadas llegaron en ráfagas. 6 veces más intentó comunicarse, cada vez más desesperado. Dejé que la pantalla se iluminara y se apagara observando cómo su mundo de fantasía colapsaba. Pero a las 2 de la tarde, el identificador de llamadas mostró un nombre diferente, Valeria. Al contestar, la voz que escuché no tenía nada que ver con la dulzura artificial que solía mostrarme. Doña Lucía. Soy Valeria. Necesitamos hablar, escupió sin rastro de cortesía. Mateo me dice que cancelaste sus tarjetas de crédito. Eso no puede ser verdad. La forma exigente en que pronunció ese no puede ser verdad me enervó la sangre como si yo no tuviera derecho a tomar decisiones sobre mi propio dinero. Es verdad, le confirmé con una tranquilidad que la desquició. Pero Lucía, ya pagamos depósitos. Ya contratamos proveedores. La gente está esperando el dinero, chilló perdiendo por completo la compostura de niña bien. Entonces tal vez deberían haber consultado conmigo antes de hacer esos contratos, le repliqué. No has tomado ninguna decisión, pero él es tu único hijo, exigió ella, dejando al descubierto su verdadera y repulsiva naturaleza. La forma en que dijo único hijo me hizo entender algo brutal para Valeria. Yo no era una persona, era un maldito obstáculo entre ella y el dinero que creía que le correspondía. Ser mi único hijo no le da derecho automático a mi dinero, sentencié cortando su histeria de tajo, y menos para gastarlo sin consultarme. La conversación siguió con ella, alternando entre súplicas, manipulación emocional y amenazas veladas, diciendo que arruinaría la reputación de la familia. Mientras escuchaba sus balbuceos y reclamos al otro lado de la línea, comprendí la magnitud de mi ceguera. Mateo no había sido engañado por ella. Eran exactamente iguales, 2 parásitos que se habían encontrado para organizar un festín sobre mis huesos. Corté la llamada y apagué el teléfono. El silencio volvió a reinar en mi casa, pero yo sabía que era la calma antes del huracán. Valeria no era de las que aceptaban un no por respuesta, y su verdadera cara estaba a punto de mostrarse en mi propia puerta. Esa noche de viernes, después de haber cortado el suministro de dinero, la casa se sintió inmensa, silenciosa y extrañamente pacífica. Dormí como no lo había hecho en meses, sin el peso muerto de la manipulación constante sobre mis hombros. Pero la tranquilidad de una guerra recién declarada siempre es efímera. El sábado por la mañana, apenas el reloj marcaba las 7:30, el timbre de la entrada principal comenzó a sonar de manera frenética. No era un toque educado, era una ráfaga insistente, agresiva de alguien que no pensaba irse hasta derribar la puerta. Me puse mi bata de seda y bajé las escaleras descalza, pensando que quizá algún vecino tenía una urgencia. Lo que encontré al abrir la puerta me robó el aliento por un segundo. Era Valeria. Pero ya no era la muchacha impecable y dulce de los domingos familiares. Su cabello, siempre peinado de salón, era una maraña desordenada. Su maquillaje estaba corrido por las mejillas, delatando una noche entera de llanto y desesperación. Ya no había rastro de aquella amabilidad ensayada y empalagosa. En su lugar ardía una furia pura, cruda y animal que me obligó a dar un paso atrás por puro instinto de supervivencia. Necesitamos hablar, siseó empujando la pesada puerta de madera y colándose en mi casa como una víbora, sin esperar invitación alguna. Traté de mantener la compostura cerrando la puerta para evitar el espectáculo ante los vecinos de Lomas. Valeria, son las 7:30 de la mañana, le advertí cruzándome de brazos frente a ella.
No me importa la maldita hora, estalló girando sobre sus talones para enfrentarme con los ojos inyectados en cólera. Arruinaste todo, todo. Me quedé mirándola fascinada por la velocidad con la que se había desmoronado su teatro de niña buena. Le pregunté fríamente de qué hablaba, aunque lo sabía a la perfección. Valeria soltó una carcajada amarga, un sonido áspero y desesperado que rebotó en las paredes de mi sala. ¿De qué hablo? De las tarjetas de los depósitos de mi boda. Remarqué la palabra clave con lentitud. Tu boda que planearon a mis espaldas, usando mi dinero sin mi permiso. Sus ojos se abrieron desmesuradamente ante la bofetada de realidad de sentirse descubierta, y entonces dejó salir todo su veneno. Eres una vieja egoísta y mezquina, me escupió en la cara las palabras goteando resentimiento puro. La observé en silencio, absorbiendo el golpe. Durante 8 largos meses esta misma mujer se había sentado en mi mesa. Había comido mi comida, aceptado mis regalos caros y fingido adorarme como a una segunda madre. ¿Alguna vez has descubierto que el enemigo dormía bajo tu propio techo, sonriéndote mientras afilaba el cuchillo en la oscuridad? Si has vivido una traición tan dolorosa, déjame un comentario contándome cómo lograste enfrentar ese trago amargo. Te leo porque aquí entre nosotras el dolor compartido duele un poco menos. Ahora, al ver cortado su suministro ilimitado de dinero, la verdadera Valeria salía a la luz dispuesta a morder la mano que la alimentaba. Tu capricho arruinó mi vida, continuó acercándose peligrosamente. Ayer fuimos al salón de eventos en San Miguel para hacer el último pago, relató temblando de ira y de una humillación insoportable. $50,000, Lucía. $50,000 que tu hijo juró que tenía en las tarjetas. La imagen mental de su derrota me produjo una satisfacción que tuve que hacer un esfuerzo titánico por ocultar. ¿Sabes lo que pasó cuando la terminal rechazó la tarjeta? Tienes la menor idea de la humillación que vivimos frente a todos. Su voz se quebró, pero no por tristeza, sino por su frágil ego destrozado. El gerente nos trató como a unos estafadores de poca monta. Mateo tuvo que suplicarles de rodillas arrastrarse para que nos dieran más tiempo. Y yo tuve que quedarme ahí parada, tragándome la vergüenza, todo porque decidiste portarte como una bruja vengativa. Me enderecé sintiendo cómo mi columna se volvía de hierro y mi mirada de hielo. No soy vengativa, Valeria, pronuncié con una calma sepulcral que la paralizó. Soy una mujer que simplemente se cansó de que la usaran. Ella puso los ojos en blanco con un desdén monumental. Ay, por favor, qué dramática eres, Mateo, es tu familia. Esa palabra en su sucia boca era una profanación. Mentir, manipular y planear gastos enormes a escondidas no es ser familia, Valeria. Eso es pura y vil explotación, repliqué sin titubear. Mi firmeza absoluta la desquició por completo. Acortó la distancia entre nosotras, invadiendo mi espacio personal de una forma que me hizo sentir genuinamente amenazada en mi propio territorio. Escúchame bien, vieja, me amenazó, bajando la voz a un susurro lleno de odio. Vas a reactivar esas tarjetas y lo vas a hacer hoy mismo, porque si no lo haces te prometo que lo vas a lamentar. Me quedé atónita ante su cinismo. Realmente me estaba amenazando en mi propia sala, sobre mis propias alfombras. No vamos a permitir que arruines nuestro futuro por un berrinche de anciana, remató, creyendo que me asustaría. La leona que vivía dormida dentro de mí despertó rugiendo con una claridad aterradora. Valeria, sal de mi casa ahora mismo, ordené. No me voy a ir hasta que arregles este desastre, me desafió, plantando los pies en el suelo. Sin decir una palabra más, le di la espalda y caminé directa hacia el teléfono de la cocina. Entonces voy a llamar a la policía, le advertí. Por un segundo la soberbia desapareció de su rostro pálido. No te atreverías, se burló con nerviosismo. Ponme a prueba, le contesté marcando el 911 sin que me temblara el pulso. Al escucharme dar mi dirección a la operadora, Valeria perdió los estribos por completo. «Cuelga ese maldito teléfono», gritó histérica al ver que su plan se hacía polvo. Pero la llamada estaba hecha. Con el rostro desfigurado por el odio, me lanzó su estocada final. Antes de huir, Mateo, va a saber la clase de madre que eres. Llamando a la policía, a tu propia nuera. La miré de arriba abajo con el más absoluto de los desprecios. Tú no eres mi nuera, Valeria. Y después de hoy dudo mucho que llegues a hacerlo. El teléfono regresó a su base con un clic seco que resonó en la cocina como el martillazo de un juez dictando sentencia. Había marcado al número de emergencias y no había vuelta atrás.
Valeria se quedó paralizada en medio de mi sala, con la respiración entrecortada y los ojos desorbitados por la incredulidad. Por una fracción de segundo la vi dudar. Su mente calculadora procesaba a toda velocidad el hecho innegable de que su teatro de niña buena, sumisa y encantadora había sido demolido hasta los cimientos en cuestión de minutos. «Estás demente», siseó, escupiendo las palabras como si le quemaran la lengua. Me mantuve firme con la barbilla en alto, sintiendo cómo la sangre me hervía, pero mi mente se mantenía en una quietud absoluta, fría y afilada. La demencia sería seguir financiando a la sanguijuela que intenta desangrar a mi familia, le respondí sin parpadear. Ese fue el momento exacto en que la última capa de su disfraz cayó al suelo. Ya no había lágrimas de cocodrilo ni berrinches de novia ofendida. En su lugar emergió una mujer con una sonrisa torcida, cruel y cargada de un cinismo que me heló la sangre. ¿De verdad crees que has ganado?, Lucía preguntó bajando el tono de voz, hasta convertirlo en un murmullo venenoso que rasgó el pesado silencio de mi casa. Dio un paso lento hacia mí, moviéndose con la arrogancia de un depredador que sabe que aún tiene las garras afiladas y sed de destrucción. Mateo está tan ciego por mí que comería veneno de mi mano si yo le dijera que es azúcar. No necesito tus estúpidas tarjetas para exprimirlo. Me voy a casar con él, de todos modos, por bienes mancomunados, y cuando termine de hundirlo en la miseria, voy a venir por ti. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y asfixiantes. Me reveló con un descaro enfermizo que yo no era el único cajero automático en su lista, que conocía a hombres con mucho más dinero, hombres sin madres, controladoras que vigilaran sus cuentas. Pero Mateo era su proyecto actual, un capricho fácil de desplumar. Mi pecho se oprimió violentamente al escuchar cómo reducía a mi hijo a un simple botín de guerra, un peón en su tablero de codicia. Reprimí el instinto primitivo de abofetearla. Usar la violencia física sería rebajarme a hundirme en su mismo fango. Mateo va a saber exactamente lo que yo quiera que sepa, continuó Valeria, saboreando cada sílaba con una malicia que me revolvió el estómago. Le diré que su madre, la gran señora de las lomas, arruinó nuestra relación por pura y miserable mezquindad. Te va a odiar, Lucía. Te va a odiar hasta el último día de tu vida. La máscara dulce se había esfumado para siempre, revelando a una depredadora implacable que había convertido el matrimonio en su carrera criminal. La verdad libera, dicen las abuelas sabias de mi tierra, pero el camino para llegar a ella te arranca pedazos del alma y te obliga a mirar de frente a los monstruos que duermen en tu casa. La verdad libera, pero el camino es difícil. Deja tu like para fortalecer esta historia. Si me comprendes, porque me pregunto, ¿tú perdonarías a quien estoy a punto de enfrentar y destruir? Yo definitivamente no tengo espacio para el perdón en este momento. Mi instinto materno, ese que durante 35 años me hizo proteger a Mateo de cada caída, se transformó en una coraza impenetrable. No iba a salvarlo cediendo al chantaje, iba a salvarlo dejándolo caer de bruces contra el duro concreto de la realidad. El sonido inconfundible de las sirenas acercándose rompió la insoportable tensión, un aullido mecánico que cortó el aire de la mañana. Las luces rojas y azules comenzaron a destellar a través de los amplios ventanales de mi sala, pintando las paredes con un tono de urgencia. Valeria miró hacia la calle, y por primera vez vi el miedo genuino asomarse a sus ojos. El pánico visceral de la estafadora que está a punto de ser expuesta ante la autoridad. Esto no termina aquí, me amenazó rápidamente, retrocediendo hacia la puerta con movimientos torpes y erráticos. Puede que hayas ganado hoy, pero no tienes idea de lo que soy capaz de hacer cuando me enfurezco de verdad. Segundos después, 2 fuertes golpes en la puerta principal anunciaron la inminente llegada de la policía. Al abrir, 2 oficiales con el uniforme oscuro de la policía preventiva estaban de pie en mi porche mirándome con esa mezcla de respeto y cautela típica de cuando atienden un reporte en una zona acomodada. Señora Montemayor, recibimos una llamada sobre un disturbio, dijo el mayor de ellos tocando el borde de su radio de comunicación. Asentí manteniendo mi postura de hierro forjado y señalé con firmeza hacia el interior de la sala. Sí, oficial. Esta mujer entró a mi casa sin permiso, se niega a irse y me ha estado amenazando en mi propia propiedad. Uno de los oficiales dio un paso hacia adentro con la mano cerca de su cinturón y fijó su mirada autoritaria en Valeria. Señorita, ¿podría acompañarnos afuera, por favor?, le indicó con voz firme,
sin dejar lugar a réplicas. Ella, intentando desesperadamente recuperar un ápice de su dignidad perdida frente a los vecinos que seguramente ya espiaban por las ventanas, alisó su blusa arrugada y caminó hacia la salida con la cabeza en alto. Pero justo antes de cruzar el umbral, se detuvo a mi lado, invadiendo mi espacio personal una última vez. Se inclinó ligeramente lo suficiente para que solo yo pudiera escuchar su aliento cargado de odio puro y perfume barato. Esto no se queda así. Lucía susurró con una voz tan gélida que me erizó la piel del cuello. Te vas a arrepentir de haberte metido conmigo. Luego salió escoltada por los oficiales, caminando por el sendero de piedra de mi jardín hacia la patrulla. Cerré la pesada puerta de madera despacio y deslicé el seguro con un chasquido definitivo. Me quedé sola en el inmenso vestíbulo de mi casa, sintiendo el silencio envolverme como una manta pesada. Mis manos temblaban incontrolablemente, pero curiosamente no era de miedo. Temblaban por la abrumadora cantidad de adrenalina recorriendo mis venas y por la convicción absoluta de que acababa de despertar de un letargo de décadas. Ya no era la madre protectora abnegada y manipulable. Era una leona herida que acababa de oler la sangre de quien quería devorar a su cachorro. Respiré hondo el aroma a caoba de mi hogar. Caminé con pasos firmes hacia mi estudio con la mirada fija en el cajón inferior de mi escritorio de roble, ese cajón que siempre mantenía celosamente bajo llave. Valeria pensó que sus amenazas me intimidarían, pero no sabía que mi venganza llevaba 6 meses gestándose en el silencio oscuro de ese mueble. La verdadera guerra no había terminado. De hecho, estaba a punto de desatar la tormenta perfecta, y yo sería el puto huracán. El silencio en mi casa era ensordecedor tras la partida de la patrulla policial. Caminé hacia mi estudio sintiendo la dureza del suelo bajo mis pies y me dejé caer en mi sillón de cuero. La amenaza que Valeria me había escupido en la cara todavía zumbaba en mis oídos como una mosca venenosa, pero por muy extraño que parezca, me sentía más tranquila de lo que había estado en los últimos años. Finalmente, el grotesco telón de farsas había caído. Con una frialdad que desconocía de mí misma, abrí el cajón inferior de mi escritorio, ese que siempre mantenía cerrado con llave. Adentro reposaba una carpeta gruesa pesada, un archivo que había estado engordando durante los últimos 6 meses, con la meticulosidad de alguien que sabe que las tormentas nunca avisan cuando llegan. Estaba a punto de hundir a mi propia sangre o de salvarlo de ahogarse en el vómito de su propia estupidez. La primera página era un estado de cuenta bancario, de hacía 8 meses exactamente del mismo día en que Mateo tuvo el descaro de Kumaro presentarme a esa víbora. Desde entonces comencé a notar esos pequeños sangrados en mis finanzas, retiros constantes, cargos en mis tarjetas de crédito por cosas que yo jamás habría comprado y transferencias que yo autorizaba bajo engaños. Al principio pensé que estaba siendo una vieja paranoica. Después de todo, mi hijo siempre había sido descuidado con el dinero. Pero al ver los números juntos, el patrón era un maldito escupitajo en mi cara. Recordé sus lloriqueos $5,000 para un supuesto curso de capacitación, 3,000 para arreglar el motor de su auto, 2,000 para sacar de un apuro a un amigo imaginario. Pamplinas. Todo había sido para impresionar a Valeria, financiando un estilo de vida de junior millonario que a él no le correspondía y que a mí me costaba sangre mantener. Qué asco me daba ver mi esfuerzo convertido en las bolsas de marca de una arribista. Pero la verdadera puñalada, el balde de agua helada que me dejó sin aliento, estaba unas páginas más adelante. Copias de los contratos que Mateo había firmado para su boda de fantasía, documentos que yo misma obtuve haciéndome pasar por su asistente. $35,000 por el salón de eventos, 12,000 en flores dignas de la realeza y 15,000 en fotografía. En total, mi adorado angelito había comprometido más de $100,000 de mi patrimonio sin siquiera preguntarme. Lo que me hizo temblar de pura rabia no fue la cantidad obscena de dinero. Fue ver mi propia firma torpemente falsificada, manchando 3 de esos documentos. Mi propio hijo había cometido fraude federal, utilizando mi identidad para no quedar como un muerto de hambre frente a su mujercita. Tenía adjunta la declaración jurada de un perito grafólogo que confirmaba el delito. ¿En qué momento el niño que crié con tanto sacrificio se convirtió en un delincuente de cuello blanco dispuesto a apuñalar a su propia madre por la espalda?
Sin embargo, el arma letal, la joya de la corona de mi investigación secreta, no era un papel, era una pequeña grabadora digital que saqué del fondo de la carpeta. 3 semanas atrás había ido a su casa y al no encontrarlo, escuché la voz de Valeria desde el jardín. No, Ricardo, te dije que necesito más tiempo, decía, con un tono de urgencia que me paralizó detrás de la puerta trasera. Mateo todavía no sabe nada sobre nosotros y necesito que siga siendo así hasta después de la boda. Le di play al dispositivo en mi estudio y la voz venenosa de la mujer que acababa de llamar a la policía resonó en las 4 paredes. La vieja es tan predecible. Mateo la tiene completamente manipulada, se burlaba con saña. Una vez que seamos marido y mujer, él tendrá derechos legales sobre la herencia. Y entonces podremos deshacernos de él y quedarnos con todo. Deshacernos de él, esas 4 palabras eran ácido puro quemándome el alma y revolviéndome las entrañas. No hablaban de matarlo físicamente, por supuesto que no. La muy cínica continuaba explicando entre risas cómo le pediría el divorcio para quitarle la mitad de mi fortuna para luego largarse a disfrutar con su verdadero amante. Y ese tal Ricardo Mendoza era el último clavo en su ataúd. Saqué el reporte de mi investigador privado 38 años con un negro historial de antecedentes criminales por estafa y fraude matrimonial. El infeliz se dedicaba a seducir mujeres para que se casaran con hombres ricos y luego las ayudaba a vaciarles las cuentas en el divorcio. Valeria no solo era una trepadora social, era una depredadora profesional de la peor calaña, y mi hijo cegado por la vanidad era su presa perfecta. Cerré la carpeta de golpe. El dolor asfixiante se transformó instantáneamente en combustible puro. Tomé el teléfono y marqué el número del licenciado Arturo, mi abogado. Arturo, le dije en cuanto contestó con una voz que cortaría el acero. Prepara los documentos legales para proteger mis activos y cambiar mi testamento. Era hora de convocar una reunión familiar para la noche siguiente. Iban a conocer de primera mano lo que pasa cuando intentas verle la cara de idiota a la dueña del puto casino. El domingo por la noche, el inmenso comedor de mi casa en Las Lomas nunca se había sentido tan silencioso y al mismo tiempo tan cargado de una electricidad que asfixiaba. Había citado a Mateo y a Valeria a las 8 en punto bajo el pretexto de tener asuntos familiares urgentes que discutir. Lo que este par de sanguijuelas no sabía era que el licenciado Arturo, mi abogado de toda la vida, estaba sentado a oscuras en mi estudio con un maletín lleno de dinamita legal esperando mi señal. Mateo fue el primero en cruzar la puerta y lo hizo solo. Se veía demacrado con el traje arrugado y unas ojeras tan profundas que delataban noches enteras de insomnio. Al verlo ahí con los hombros caídos y la mirada gacha, sentí una punzada traicionera de ese maldito instinto maternal que me había gobernado durante 35 años. Por un segundo quise abrazarlo, pero luego la razón me dio una bofetada helada. Recordé que la miseria en su rostro no era por arrepentimiento, sino por el terror absoluto de un parásito al que le acaban de cerrar su cajero automático de por vida. Su dolor no era por haberme lastimado, era porque su teatro de niño rico se estaba cayendo a pedazos. Se dejó caer en una de las sillas de caoba y murmuró un saludo evasivo, justificando que Valeria venía en camino porque tenía que resolver cosas del trabajo. ¡Qué ironía! En 8 meses esa mujer jamás había podido explicarme a qué se dedicaba, exactamente escudándose siempre en palabrerías vacías sobre consultorías y proyectos independientes. 10 agónicos minutos después el timbre sonó y ella hizo su entrada triunfal. Me quedé atónita. Esperaba ver a la fiera histérica que me había amenazado el día anterior, pero en su lugar apareció con el cabello perfectamente alaciado, un maquillaje impecable y esa sonrisa dulce y prefabricada que me revolvía las entrañas. Se acercó con un descaro monumental e intentó darme un beso en la mejilla, susurrando con voz de mártir, que lamentaba mucho su exabrupto de ayer, que el estrés de la boda la había vuelto loca y esperaba que yo en mi infinita sabiduría pudiera perdonarla. Esa actuación digna de una telenovela barata me dio unas náuseas tremendas. Si la hipocresía cobrara impuestos, esta mosca muerta ya habría sacado a México de la deuda externa por sí sola. Les ordené que se sentaran señalando las sillas frente a mí al otro lado de la larga mesa.
Mateo, intentando jugar su última carta de hijo compungido, se adelantó diciendo que quería disculparse por hacer planes sin consultarme, que se había dejado llevar por la emoción y que podíamos reducir el presupuesto del banquete. Lo interrumpí en seco, levantando la mano con una frialdad que congeló el aire a nuestro alrededor. Le aclaré mirándolo fijamente a los ojos que no los había reunido para discutir el menú de su estúpido circo. Con un movimiento pausado pero firme, saqué de mi bolso la gruesa carpeta que había estado alimentando durante medio año y la dejé caer sobre el cristal de la mesa con un golpe seco. Valeria estiró el cuello, su curiosidad teñida de alarma, mientras Mateo comenzaba a sudar frío. Abrí la cubierta y deslicé hacia ellos los estados de cuenta bancarios. Les expliqué con una voz que no tembló ni un milímetro, que en los últimos 8 meses, justo desde que esa señorita empezó a comer de mi vajilla, él me había sacado la nada despreciable cantidad de $63,500 bajo una montaña de mentiras. El color abandonó el rostro de mi hijo por completo. Intentó balbucear una excusa, pero lo callé, arrojando sobre la mesa las transcripciones de todas nuestras llamadas telefónicas recientes. Valeria apretó la mano de Mateo por debajo de la mesa y juro que pude escuchar los engranajes de su mente calculadora trabajando a toda máquina, evaluando cuánto dinero real estaba a punto de esfumarse. Pero no la dejé respirar. Les advertí que el dinero robado a base de engaños no era lo peor. Fue entonces cuando saqué los contratos de la hacienda, de la floristería y del banquete. Contratos que sumaban más de $100,000. El rostro de Mateo se transformó en una máscara de terror puro cuando señalé las firmas al calce. Le informé, saboreando cada sílaba de su perdición, que tenía en mi poder un peritaje grafológico confirmando que él había falsificado mi firma para comprometer mi crédito. En México, mi querido Junior, a eso se le llama fraude y falsificación de documentos, y ambos son delitos que se pagan tras las rejas. El impacto de mis palabras fue un misil directo a su línea de flotación. Mateo hundió el rostro entre sus manos, emitiendo un gemido ahogado de pura desesperación. Por primera vez en toda la noche, la fachada de Valeria se resquebrajó. La dulce nuera sumisa desapareció, dejando ver a una rata acorralada buscando frenéticamente una salida. Con la voz tensa y los ojos muy abiertos, intentó salvar su propio pellejo, argumentando que seguramente todo esto era un gran malentendido. La miré con una sonrisa cargada del más absoluto desprecio y le aseguré que no había ningún malentendido, pero que ya que tocábamos el tema de las confusiones, tenía algo más que mostrarle. Mi mano se dirigió a la sección final de la carpeta donde descansaban las fotografías nítidas de mi investigador privado. Si ellos creían que el fraude documental era el clímax de esta noche miserable, estaban muy equivocados. Estaba a punto de arrojar la bomba atómica sobre su ridícula historia de amor y me iba a asegurar de que no quedaran ni las cenizas. Saqué las fotografías que mi investigador privado había tomado con la precisión de un francotirador experimentado. Las deslicé sobre el inmaculado cristal de la mesa, una por una, como si fueran cartas de una baraja envenenada que estaba a punto de arruinarles la vida. En la primera imagen, Valeria salía de un hotel de paso abrazada por la cintura de un hombre que definitivamente no era mi hijo. En la segunda, se devoraban a besos en el estacionamiento subterráneo de un restaurante carísimo en Polanco. Y en la tercera, la muy cínica entraba al departamento de ese mismo sujeto usando su propia llave. ¿Podrías explicarme, querida, quién diablos es Ricardo Mendoza?, le pregunté, arrastrando las sílabas con un tono cargado de ácido sulfúrico. Vi cómo toda la sangre abandonaba su rostro de muñeca de porcelana. Se quedó blanca, lívida, como si hubiera visto a la mismísima Santa Muerte parada detrás de mi silla. Mateo frunció el ceño, parpadeando con la lentitud de un idiota al que le acaban de dar un batazo en la nuca. «Ricardo, ¿quién es Ricardo?», balbuceó mirando las fotos, sin lograr procesar la humillación monumental que tenía justo frente a sus narices. Valeria ha estado revolcándose con Ricardo Mendoza durante los últimos 4 meses, le expliqué a mi hijo, destrozando su patético cuento de hadas con una frialdad que hasta a mí me asustó. Pero eso no es lo más repulsivo del asunto. El señor Mendoza tiene 38 años y un largo historial criminal por estafa matrimonial. Se dedica a seducir mujeres para que pesquen a idiotas con dinero, se casen por bienes mancomunados y luego los dejen en la calle de la amargura tras el divorcio.
Mateo giró el rostro hacia ella, suplicando con la mirada que aquello fuera una mala broma. Valeria dudó. Su mente de trepadora profesional buscaba frenéticamente una salida de emergencia. Mateo, mi amor, te juro que no es lo que parece, intentó engatusarlo, estirando una mano temblorosa hacia él. Pero no la dejé terminar su asqueroso libreto. No te esfuerces en inventar excusas, chula, la interrumpí, sacando de mi bolsillo mi pequeña grabadora digital. Mejor escuchamos tu propia versión de los hechos. Presioné el botón de reproducción y la voz chillona de Valeria inundó el comedor. No, Ricardo, te dije que necesito más tiempo. Mateo todavía no sabe nada y necesito que siga siendo así hasta después de la boda. La vieja es tan predecible, él la tiene completamente manipulada. Una vez que seamos marido y mujer, él tendrá derechos legales sobre la herencia. Y entonces podremos deshacernos de él y quedarnos con todo. Deshacernos de él. Esas 4 palabras resonaron en las altas paredes de caoba como un eco maldito. El silencio que siguió fue tan denso y pesado que casi se podía masticar. Mateo se levantó de su silla tan rápido que la tiró hacia atrás con un estruendo sordo contra la duela. Su rostro transitó de la estupefacción al dolor más desgarrador y de ahí a una furia ciega incontrolable. Deshacerte de mí, le gritó a Valeria con las venas del cuello tan saltadas que parecían a punto de reventar. Ese era tu gran plan maestro. Casarte conmigo para robarle la fortuna a mi madre y luego tirarme a la basura como a un perro callejero. Ver a mi hijo retorciéndose en el infierno de su propia arrogancia me partió el alma por una fracción de segundo. El instinto me gritaba que lo abrazara, que le dijera que todo estaría bien, pero me mordí la lengua hasta saborear el hierro de mi propia sangre. Si lo rescataba ahora, jamás aprendería la lección. Tenía que dejar que se tragara el vaso de veneno completo para que el antídoto surtiera efecto. Era el alto precio de haber criado a un hombre débil. Ahora tenía que ver cómo se rompía en 1000 pedazos para que tal vez con suerte pudiera reconstruirse como un ser humano decente. Al verse acorralada sin escapatoria posible, ni más mentiras que inventar, Valeria finalmente tiró la toalla. Su postura encorvada de mosca muerta desapareció por completo, enderezó la espalda y dejó salir a la verdadera arpía desalmada que llevaba dentro. Su rostro se contorsionó en una mueca de desprecio absoluto y asco. ¿Y qué si ese era el plan?, le soltó a Mateo a quemarropa con un cinismo que helaba la sangre de cualquiera. No te me hagas la víctima ahora. Tampoco es como si tú realmente me amaras. A ti te encantaba lucirme como un puto trofeo de exhibición para sentirte un hombre exitoso para restregarle a tus amiguitos que tenías a una mujer hermosa colgada del brazo. Yo te estaba usando porque creí que eras asquerosamente rico y poderoso. Resulta que ninguno de los dos tenemos lo que el otro quiere. Eres un don nadie, Mateo, un bueno para nada que vive agarrado de la cartera de su mami. Las palabras de Valeria fueron balazos directos al frágil ego de mi hijo. Él se quedó paralizado, boqueando como un pez fuera del agua, incapaz de articular una sola palabra para defenderse frente a la mujer que había pulverizado su dignidad en menos de un minuto. Valeria agarró su bolso de diseñador comprado irónicamente con el límite de mis tarjetas de crédito y se dirigió hacia la puerta con paso firme. Antes de salir del comedor se detuvo, me miró de arriba abajo y me regaló una última sonrisa perversa y torcida. Tienes que admitir, Lucía, que fue un plan brillante. Casi me quedo con tu imperio. La miré desde mi silla con la tranquilidad inquebrantable de quien ya ganó la guerra sin despeinarse. Casi le respondí con voz de hielo, pero cometiste el fatal error de subestimar a la vieja predecible. Ella soltó una carcajada seca, giró sobre sus altos tacones, y antes de desaparecer por la puerta principal, le lanzó a Mateo su estocada final. Tu madre tiene razón en algo, mi amor. Eres un manipulador, un mentiroso y un ladrón. La única diferencia entre tú y yo es que yo soy muchísimo mejor en esto que tú. El violento portazo retumbó en toda la casa, dejando a Mateo completamente solo, rodeado por las innegables pruebas de sus crímenes, sus patéticas traiciones y su absoluto fracaso como hombre. Se giró hacia mí con los ojos anegados en lágrimas de humillación, suplicando un perdón que ya se había agotado. Mamá, te lo juro, no sabía. Lloriqueó, arrastrando las palabras.
Pero antes de que pudiera intentar dar un paso hacia mí para abrazarme, la pesada puerta de mi estudio se abrió de par en par. El licenciado Arturo salió de las sombras impecablemente vestido, con un maletín de cuero negro en la mano y una expresión de piedra cincelada. La verdadera purga legal acababa de empezar y mi hijo estaba a punto de descubrir que la traición no se paga con lágrimas, se paga con la ruina absoluta. El licenciado Arturo caminó con paso fúnebre hacia la cabecera de la mesa, como si fuera el verdugo, acercándose a la guillotina. Su sola presencia en la sala congeló el aire, aplastando cualquier esperanza que mi hijo pudiera albergar. Mateo, aún con las lágrimas de su humillación fresca surcando sus mejillas y el eco del portazo de Valeria zumbando en sus oídos, lo miró con auténtico terror. Arturo no se anduvo por las ramas, abrió su maletín de cuero gastado y dejó caer una pila de documentos legales sobre el cristal, con un sonido sordo que retumbó como una lápida cerrándose. Mateo Montemayor pronunció con una formalidad helada, que no admitía réplica: «Está siendo notificado oficialmente de que tu madre ha iniciado procedimientos legales en tu contra por fraude, falsificación de documentos y robo de identidad». El poco color que le quedaba en el rostro a mi hijo desapareció por completo. Pero el verdadero gancho al hígado, la estocada final, vino después. Además, continuó Arturo, sin una pizca de piedad, ha sido removido en su totalidad del testamento y de cualquier acceso presente o futuro a las cuentas de la señora Lucía. Mateo se desplomó en la silla, boqueando como un pez moribundo fuera del agua. «Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu hijo», murmuró con un hilo de voz, aferrándose a la única carta que le quedaba. «Sí, Mateo», le respondí, sintiendo cómo se me quebraba la voz por primera y única vez en toda la maldita noche. «Eres mi hijo, y ese es exactamente el puto problema». Lo miré a los ojos, esos mismos ojos que durante 35 años habían sido mi debilidad, mi razón para tragarme el cansancio y la humillación de una vida entera de trabajo. Un instinto primitivo y traicionero me gritaba desde las entrañas que lo abrazara, que le acariciara el cabello y le dijera que todo era una pesadilla, que mami lo iba a arreglar. El dolor de una madre al cortarle las alas a su hijo es indescriptible. Es como amputarte un brazo sin anestesia para salvar el resto del cuerpo de la gangrena. Pero me mantuve firme, con la espalda recta y el corazón acorazado. Sabía que si cedía un solo centímetro, él volvería a chuparme la sangre hasta dejarme seca. Le ordené que tomara sus cosas, que me entregara las llaves de la casa y que se largara para siempre. Las semanas que siguieron a esa noche explosiva fueron un torbellino de silencio sepulcral y revelaciones asquerosas. Los procedimientos legales tomaron su curso inexorable. Mateo no pisó la cárcel, principalmente porque decidí no presionar los cargos criminales hasta las últimas consecuencias. No por debilidad, sino porque la venganza agota el alma, y yo solo quería recuperar mi paz. El juez ordenó que me restituyera los $63,500 que me había robado, una cantidad que, siendo realistas, probablemente jamás volveré a ver. Pero la verdadera justicia divina, esa que muerde con rabia, se la cobró Valeria. Mi investigador privado me informó que la muy cobarde huyó a Florida con Ricardo, no sin antes dar su último golpe maestro. La trepadora vació por completo el departamento de Mateo. Se llevó los muebles, los electrodomésticos e incluso el anillo de compromiso de $5,000 que él le había comprado con mi dinero. En una de sus llamadas de madrugada, borracho y desesperado, Mateo sollozó al teléfono: «Mamá se llevó hasta las cortinas, me dejó en la puta calle». «Te dejó exactamente donde merecías estar», le contesté con voz de hielo antes de colgar y bloquear su número definitivamente. El silencio en mi enorme mansión de las Lomas se volvió asfixiante. Ya no había llamadas pidiendo dinero de emergencia, no había dramas de fin de semana, ni visitas por conveniencia. Al principio, ese vacío inmenso me asustó. Pasé noches enteras caminando como un fantasma por los pasillos oscuros, sintiendo que la culpa me carcomía las entrañas. Había fallado como madre al criar a un hombre tan frágil y codicioso. «Me malcriaste», me había reclamado él en uno de sus arranques de ira por teléfono, intentando voltearme la moneda y hacerme sentir la villana del cuento. «Me enseñaste que siempre estarías ahí para rescatarme. ¿Cómo iba a saber que había límites si nunca me los pusiste?». Sus palabras eran cuchillos envenenados porque tenían algo de verdad.
Fui la madre complaciente que decía sí a todo para compensar la ausencia de su padre. Pero le respondí con la frialdad de quien ya no tiene nada que perder. Tienes 35 años, Mateo. Criar a un hijo dependiente fue mi error de madre. Decidir convertirte en un estafador y un ratero fue completamente tu elección como hombre adulto. Esa fue la última vez que intercambiamos palabras. Entendí que necesitaba ayuda urgente para limpiar los escombros de mi mente, así que busqué terapia. La doctora Sara me miró a los ojos durante nuestra tercera sesión y me dijo algo que me rompió en un llanto incontrolable pero sanador. Lucía, no estás de luto por tu hijo porque él sigue vivo. Estás de luto por la versión tuya que existía únicamente para servirle a él. El golpe de realidad fue brutal. Había pasado más de 3 décadas definiendo mi valor como mujer a través de mi capacidad para resolverle la vida a un malagradecido. Sufrí ataques de pánico de madrugada pensando que tal vez él terminaría durmiendo bajo un puente, pero luego recordaba la frialdad con la que planeaba dejarme en la ruina, y el pánico se convertía en una coraza de hierro impenetrable. Amar incondicionalmente no significa permitir que te pisoteen y te roben incondicionalmente. El tumor había sido extirpado de raíz, y aunque la herida aún sangraba y la cicatriz iba a quedar ahí, marcando mi piel para siempre, por primera vez en toda mi vida podía llenar mis pulmones de aire sin que me doliera el alma. 3 meses después del estallido que pulverizó mi familia de papel, decidí hacer algo que llevaba postergando desde que mi marido me dejó tirada hace 35 años: vivir para mí. Compré un boleto de primera clase a la Toscana, Italia. Quería poner un océano de por medio entre mi nueva vida y los escombros humeantes del ego de mi hijo. Las primeras noches en Florencia fueron un infierno de ansiedad. Me despertaba a las 3 de la mañana con taquicardia, sudando frío esperando escuchar el celular con alguna de las emergencias prefabricadas de Mateo. Y si terminó durmiendo en la calle por mi culpa, me atormentaba mi maldita culpa de madre mexicana. Pero luego recordaba su voz grabada, planeando dejarme en la ruina con la golfa de Valeria, y el remordimiento se transformaba en un escudo de titanio. Caminar por los viñedos sin tener que ser el cajero automático de nadie fue un exorcismo doloroso, pero absolutamente necesario para arrancarme ese parásito del alma. Fue en una pequeña y polvorienta librería cerca del Ponte Vecchio donde la vida me dio la respuesta que no sabía que estaba buscando. Conocí a doña Elena, una mujer de mi edad con el cabello platinado y una sonrisa que irradiaba la misma paz que yo anhelaba. Compartimos una botella de Chianti en un bistró y me confesó algo que me sacudió hasta la médula. Mi marido murió hace 2 años, me relató dándole un sorbo a su copa. Tras el funeral mis hijos asumieron que yo me volvería una anciana inútil, una carga. Pero descubrí que por primera vez en 40 años nadie necesitaba succionarme la vida, la energía ni el dinero. No me sentí inútil, Lucía. Me sentí jodidamente libre. Esa maldita frase fue una revelación brutal. Entendí que mi mayor miedo no era perder a Mateo, sino perder mi identidad de mártir. Yo había sido la esclava voluntaria de mi propia creación y ya era hora de romper mis cadenas. Regresé a la Ciudad de México con una claridad mental aterradora. Tomé una decisión que apenas un año antes me habría parecido un sacrilegio, llamé a un corredor de bienes raíces y vendí la inmensa mansión de las Lomas. Sí vendí la casa por la que me había roto la espalda, trabajando doble turno el lugar donde crié a Mateo y donde guardaba cada maldito recuerdo de su infancia. Para muchos era nuestro hogar familiar. Para mí, se había convertido en un mausoleo sofocante lleno de fantasmas de mentiras y de traiciones. Empaqué mis cosas, me deshice de la basura y compré un condominio de lujo mucho más pequeño y moderno en Polanco. Un espacio impecable, sin historia, sin habitaciones vacías, esperando el regreso de un hijo pródigo que solo volvía cuando le faltaba saldo en la tarjeta. Un lugar que era exclusiva y rotundamente mío. El día de la mudanza, mientras los cargadores subían las últimas cajas al camión, la figura demacrada de Mateo apareció de pronto en el porche. Había perdido peso, la ropa le colgaba y lucía 10 años más viejo. Al ver el gigantesco letrero de vendido, sus ojos se llenaron de un pánico infantil genuino y patético. «Mamá, ¿qué estás haciendo? No puedes vender esta casa, es nuestro hogar familiar. Aquí están todos mis recuerdos».
Me reclamó intentando usar su vieja táctica de manipulación emocional, haciendo su típico berrinche de chamaco malcriado. Lo miré de arriba abajo, sintiendo una profunda lástima por el cascarón vacío en el que se había convertido. Era nuestro hogar, Mateo. Ahora son solo ladrillos, le respondí con una frialdad quirúrgica que le cortó la respiración. Y tus recuerdos están en tu cabeza, no en mis paredes. Él se quedó pasmado tragando saliva con dificultad. ¿Realmente me vas a cortar de tu vida para siempre como si fuera basura? Me soltó intentando hacerme sentir el monstruo desalmado de su historia. Esa patética pregunta me demostró que el muy imbécil seguía sin entender absolutamente nada de lo que había pasado. No se trata de cortarte de mi vida, Mateo, le expliqué con el tono de quien le habla a un niño pequeño y berrinchudo que no comprende razones. Se trata de negarme a ser el tapete donde te limpias los zapatos cada vez que la vida te ensucia. La puerta para una relación sana siempre estará abierta, pero esa relación exige respeto, honestidad y reciprocidad. Cuando madures y dejes de ser un vividor hablamos. Mientras tanto voy a vivir mi maldita vida. Se dio la media vuelta y se marchó con la cola entre las patas. Esa fue la última vez que lo vi. Hoy, 6 meses después, tomo clases de cocina italiana, participo en un club de lectura con mujeres brillantes y hago voluntariado en un refugio para mujeres abusadas, donde mi experiencia con sanguijuelas emocionales sirve para abrirles los ojos a otras. Ayer por la tarde recibí una postal de Elena desde Portugal. Nunca es tarde para ser quien realmente estabas destinada a ser, decía. Tiene toda la razón. A mis 63 años, el atardecer trajo la paz después de la tormenta y descubrí que la libertad no tiene precio. El camino de Lucía termina aquí, pero la lección permanece. ¿Qué aprendiste hoy? Deja tu sabiduría en los comentarios para que otras mujeres puedan leerla. El relato que acaba de escuchar es una obra de ficción creada estrictamente con fines de entretenimiento y reflexión. Los personajes, los lugares y los eventos descritos son producto de la imaginación, por lo que cualquier parecido con personas reales vivas o muertas es pura coincidencia. Sin embargo, somos profundamente conscientes de que las problemáticas oscuras abordadas a lo largo de esta historia, tales como la manipulación financiera, el abuso psicológico dentro del núcleo familiar, el fraude y la explotación emocional, son realidades dolorosas que enfrentan muchísimas personas en su vida diaria. La violencia patrimonial y emocional deja cicatrices invisibles pero devastadoras. Si usted o alguien que conoce se encuentra atrapada o atrapado en una situación de abuso, fraude o manipulación que ponga en riesgo su integridad física, mental o patrimonial, le recordamos que no está sola. Le instamos encarecidamente a buscar ayuda profesional, acercarse a las autoridades competentes de su localidad o apoyarse en personas de su entera confianza para recibir la orientación y protección necesaria. Dar el primer paso para pedir ayuda es el acto más grande de valentía. Su bienestar, su dignidad y su seguridad son lo más importante.